Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga en esta mañana, en este inicio de semana. Es para mí un gusto estar acá con todos ustedes, compartiendo, disfrutando de la creación, de la majestuosidad de nuestro amado Señor. Bendito sea nuestro Rey y Padre Celestial, quien nos ha permitido abrir nuestros ojitos, tener un descanso en el cual podernos regocijar con Él. Permítanme, hermanos, leerles una porción de la palabra para comenzar nuestra hermosa oración que se encuentra en el libro de Job, capítulo 11, versículos del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, tanto lo que vemos como lo que no vemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro alfarero, tú eres nuestro estandarte, Señor, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro regocijo, Señor. En ti podemos encontrar confianza, Señor. En ti hallaremos esperanza, Padre Celestial. Gracias a ti podemos dormir seguros y confiados, Señor, en que tú nos acompañarás, en que tus promesas son verdad, Señor amado. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor amado, no hay quien nos espante. Y gracias a ti podemos dar testimonio de tu gran obra, Señor. Padre Celestial, ponemos en tus manos esta oración, Señor, esta enseñanza, este tiempo contigo, Papito lindo. Que este tiempo sea de edificación, que sea de consuelo, de exhortación hacia mis hermanos y hacia mí, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, para que tú seas ministrándonos en cada cuerpo, cada alma, cada mente, Señor, que escucha este mensaje. Abre nuestro entendimiento, Padre Celestial, para que tu palabra sea llevada hasta lo más recóndito de la tierra, Señor. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, nuevamente muy buenos días. Es para mí una alegría de verdad poder estar acá nuevamente en esta hermosa mañana, hoy 20 de julio del año de 2020. Hoy, amados hermanos, ya completamos un mes donde iniciamos nuestro hermoso estudio del Apocalipsis. Pues hemos venido aprendiendo a medida que hemos venido degustando de la palabra, de toda la revelación que se le entregó a Juan en este hermoso libro, ¿sí? En esta hermosa escritura donde encontramos, promesas, amor por parte de Dios y pues claramente juicio para los que no han querido recibir de Dios. Pero más que todos los juicios, la verdad es que hemos aprendido del amor y de la misericordia que Dios tiene, que Él ha preparado el camino para que todos fuésemos salvos, pero pues desafortunadamente muchos no lo han querido recibir. Es por eso que en este momento nos encontramos estudiando el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Entendíamos que este capítulo 7 era un paréntesis que se hacía entre el sexto sello del Apocalipsis y el séptimo sello, que es el capítulo 8. Y se hacía este paréntesis porque veíamos la misericordia del Señor, en donde dos grupos de personas se iban a salvar.
Y estos dos grupos de personas, a pesar de la gran tribulación y de la gran condenación que se va a vivir en ese tiempo, pues el Señor en su misericordia iba a salvar a estos dos grupos. ¿Cuáles eran estos dos grupos? El primero que ya estudiamos, que eran los 144.000. Estudiábamos que estos eran 144.000 judíos que estaban divididos en las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu, en donde estos hermanos en Cristo, estos judíos, van a llevar la palabra, van a llevar el evangelio para convertir a muchos. Y debido a la palabra de estos 144.000 es que va a haber el otro grupo de salvados. Ese grupo de salvados pues es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es una multitud vestida de ropas blancas. ¿A quién hace referencia esta multitud de personas? Pues a los gentiles, a los que no creyeron y no se fueron en el arrebatamiento, pero que debido a la palabra de Dios y a su misericordia, pasando por todos estos dolores, pasando por todas estas pruebas y juicios del Apocalipsis, pues van a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero pues ellos tendrán que pagar un alto precio, que son sus vidas. Entonces vamos a estudiar, amados hermanos, la palabra de Dios, vamos a leerla y como siempre pues vamos a desglosar versículo por versículo para darle fin en el día de hoy al capítulo 7. Dice capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 9 en adelante. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Bueno, amado amigo, amado hermano, hemos visto pues cómo el Señor en este capítulo 7 verdaderamente nos muestra su misericordia, en el que a pesar de que todos los que se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento merecían el castigo, el Señor es tan hermoso, tan bueno, tan precioso, que va a permitir que muchos sean salvos. Multitudes de personas se van a salvar. Pero como hemos estudiado, también será mucho mayor el número de personas que sean condenadas.
porque no van a querer escuchar. Este capítulo 7 la verdad que es muy importante porque nos muestra ese amor, ese regocijo y ese placer, ese deleite que siente Dios en el que sus hijos entienden el propósito de vivir, el propósito que cada uno de nosotros tenemos al venir a este planeta, al tener vida. Y claramente el propósito más importante que tenemos es la gloria y la honra para nuestro amado Dios. El poder adorarlo, el poder exaltarlo, el poder reconocer su grandeza, su majestuosidad. No hay recompensa más grande que esta. Y Él verdaderamente nos ha prometido que veremos todo su ser en plenitud. Y esto nos muestra este capítulo 7, esta segunda parte. Como vimos, en la primera parte estudiamos pues al pueblo de Dios, a los israelitas. En esta segunda parte pues vamos a ver a los escogidos, que ya es la iglesia, ¿sí? La iglesia, pero de este tiempo, de la tribulación. Ya no la iglesia como hoy la vemos, sino un pequeño grupo, ¿sí?, de personas que en la gran tribulación, gentiles, van a convertirse. No hay que confundir a este grupo de personas con la iglesia de Cristo inicial, porque recordemos que la iglesia de Cristo fue arrebatada antes de que comenzara el Apocalipsis. Este grupo de personas al cual se refiere la Escritura es el que estudiamos nosotros en el capítulo número 6 y que se refiere al quinto sello, o sea, a los mártires de la tribulación y de la gran tribulación. El quinto sello, recordemos ese quinto sello de Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra gente, nuestra sangre, en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, como vemos, todas estas personas, ¿sí?, van a ser muertas, van a ser asesinadas por el anticristo debido a la persecución que van a sufrir. Los judíos serán también muertos, también van a ser asesinados, pero van a ser sellados por Dios para que estas personas lleven el evangelio a toda la tierra. Y también habrán gentiles, como lo vemos en el versículo ya 9 del capítulo 7, donde personas de todo el mundo, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, pues llevarán la palabra de Dios también, para cumplir así la profecía de que en todo el planeta será predicado el evangelio. Es muy importante entonces entender que este segundo grupo de salvos pues van a ser los mártires de la fe, a los cuales se está refiriendo el quinto sello. ¿Sí? Es muy importante tener esto muy claro, que son los mártires de la fe. Y es que estos mártires, ¿sí?, van a estar delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y aquí
se les va a dar vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, vamos a entender primero una cosa muy importante. Cuando la palabra está hablando, ¿cierto? De que, y he aquí una gran multitud, como vemos, se refiere a personas de todos los sitios, de todos los países, ¿sí? Sin excepción alguna, ¿sí? Será mucha gente la que Dios va a permitir que se salve. En Mateo 24:14, el Señor Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos dice esto? Que es necesario que el evangelio sea predicado por todo el mundo para que venga el juicio final, para que Jesús venga y derrote al anticristo. Es necesario que el evangelio sea predicado. ¿Sí? Es por eso que el Señor va a salvar a muchas naciones, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, para que se lleve pues la predicación del evangelio. En Isaías 11:10, la palabra del profeta por medio pues del Espíritu Santo dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, la descendencia de Isaí, Isaí fue el papá de David, ¿sí? O sea, el pueblo israelita, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que en ese tiempo todo el mundo, me refiero a los escogidos, buscarán de Dios. Los que han sido predestinados para salvarse en los tiempos de la gran tribulación. Esas personas buscarán de Dios, buscarán de Cristo, pues teniendo en cuenta todo lo que va a estar aconteciendo, la persecución del anticristo, las guerras, la hambruna, la muerte que habrá, los fenómenos naturales que sucederán, pues estas personas por fin entrarán en conciencia, ¿sí? Y reconocerán a Cristo como su Señor y Salvador, pero como hemos visto en el quinto sello del Apocalipsis, ellos son mártires y deberán entregar su vida para ser salvos. Y como hemos visto, pues estas personas, sí, se les va a entregar vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Las vestiduras blancas, pues precisamente representan la limpieza, ¿no? La pureza, la santidad, con que Cristo los va a revestir después de pasar por todas estas dificultades. Hay algo muy importante y que tiene que ver con esta porción de la palabra, y es la parte que habla con las palmas, con palmas en las manos. Bueno, palmas, de pronto alguno de nosotros conocemos y hemos visto, estas palmas eran ramas, ¿sí? Son ramas con frutos de árboles hermosos, son ramas de palmeras que también se usaban para darle gloria y honra a Dios. Esto se hacía en el Antiguo Testamento para, digamos que, festejar algunas fiestas, o para representar algunas fiestas que Dios, que Yahweh y Jehová había dado a los israelitas. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 23, de los versículos 34 al 40. Voy a leerles una porción de esa palabra para entender por qué habla que estas personas tendrán palmas.
Dice, habla a los hijos de Israel, versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Sí? Acá estamos entonces entendiendo que es la fiesta de los tabernáculos. Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Se hacían ofrendas. ¿Sí? Las ofrendas era ir y dar un regalo hacia Dios, ¿sí? Una ofrenda, un becerro, un pajarito, para la gente que no tenía pues casi medios o recursos para dar el animal completo para, para el sacrificio hacia Dios. Dice que ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Entonces está diciendo lo que debían hacer en esos siete días. Voy a saltarme al versículo 40 y dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces, como vemos, esas palmas indican fiesta, indican alegría, indican regocijo. ¿Y por qué? Porque han sido salvos, amados hermanos. ¿Sí? Así como hoy nosotros debemos sentirnos con un gran regocijo, con gran amor, con gran benevolencia hacia nuestro amado Rey por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pues ellos en ese momento por fin, y digo por fin porque tuvieron mucho tiempo para arrepentirse y no lo hicieron, y pues tuvieron que pasar por toda la tribulación y la gran tribulación para ser salvos y ahí sí entender que Cristo es nuestro Rey, Señor y Salvador. Entonces, como vemos, pues esto es lo que indican esas vestiduras blancas y esas palmas que tendrán estos futuros hermanos en Cristo. Y digo futuros porque en el momento no lo son. En el momento rechazan a Cristo. ¿Sí? De pronto pueden ser amigos de nosotros, que hoy en día le hemos predicado el evangelio y no han querido y no me hable de eso y eso no es para mí, yo no quiero conocer, en mi momento me acercaré a Dios, ¿no? Es lo que algunas veces dicen ellos, o hasta nosotros mismos podemos haber usado esas mismas palabras, ¿sí? Espero que no seamos ninguno de nosotros, porque de verdad que serán tiempos angustiosos. Pero pasando por toda esa tribulación, ahí sí van a reconocer el poder de Dios y pues ya quedará totalmente en sus manos el ser salvos o no. El versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, fijémonos acá cómo ellos le dan toda la gloria y honra, ¿a quién? A Dios y a Jesús, el Cordero, que gracias a ellos es que son salvos, ¿sí? Y el versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Como vemos acá, siempre la exaltación es para Dios. Siempre, siempre. A pesar de que Dios usa a muchas personas, si nos damos cuenta, aquí nadie distinto a Dios recibe exaltación. Nadie distinto a Dios recibe adoración. Es muy importante porque esto nos muestra que el templo de Dios está libre de idolatría. Aquí no hay idolatría. Ese pecado tan profundo, tan terrible que ha desahuciado la humanidad,
ya no va a estar ahí. Por eso que nosotros hoy nos invita el Señor a que saquemos toda esa idolatría que hay en nuestro corazón, toda esa idolatría que hay en nuestra casa, todas esas imágenes, todo eso que nos lleva a pecar, a quitarle el primer lugar a Dios. Hoy el Señor nos está llamando a quitar todo eso, toda esa inmundicia, toda esa basura que el diablo nos ha dado para alejarnos de Dios. Y como vemos, todos, por más poderoso que sea el ángel, por más ungido que sea la persona, todos se postran es ante Dios, ante Él es el único. Y fíjense en lo que estos, tanto los ancianos como los 4 seres vivientes, estos poderosos seres, cierto que hemos estudiado desde el capítulo número 5, todos se postran delante de él, los ángeles, claramente, todas estas personas, sí, que serán salvas, los judíos, absolutamente todos. Y dice el versículo 12, que todos dicen amén, pero miren lo que dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos cómo el Señor, ¿sí?, es exaltado por absolutamente todos. Y eso es lo que debemos hacer. Nosotros debemos regocijarnos en la presencia del Señor, darle gloria, darle la bendición. Y porque Él es el único que tiene la sabiduría, a Él es el único que le debemos dar gracias, a Él es el único que le debemos dar la honra, que le debemos dar el poder, a quien le debemos pedir fortaleza. Él es al único al que nos debemos acercar, no a otros supuestos dioses o vírgenes o ángeles o de los 10.000 Cristos que hay, los falsos Cristos que han creado. No, es a Dios, al Todopoderoso, al Adonai, al Elohim, al Abba Padre, a Yahweh. Él es nuestro Dios y su Hijo Yahshua HaMashiach. Ese es el nombre de Jesucristo en hebreo, al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en hebreo. Esos nombres que les acabo de dar son nombres hebreos de nuestro amado Rey. Él es precioso, amados hermanos. En este momento siento, Señor, cómo tú regocijas nuestro corazón, Papito Dios. Cómo nos llamas a darte gloria, a darte honra, Señor, a buscarte de día, de mañana, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por estar aquí, Papito Dios. Gracias por permitirnos enseñar, Señor, tu palabra, por ser instrumentos tuyos, Señor. Yo me regocijo en ti, Papito Dios. Llega a los corazones de mis hermanos, Señor, de quienes no han creído en ti, de quienes no te han recibido, Señor. Por favor, Padre Santo, llénanos de tu misericordia, de tu paz, de tu confianza. Incrementa nuestra fe en ti, por favor, Señor. Perdona nuestros pecados, amado Rey. Yo te amo, Papito Dios. Te pido perdón por mi familia, por todo lo malo, Señor. Nosotros queremos estar contigo, Señor amado. Nosotros queremos ir contigo, Señor, y ver tu grandeza, ver tu majestuosidad, Señor. Gracias, Papito lindo. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre Santo. Gracias. Bueno, amados hermanos, definitivamente el poder de Dios es así, el poder de Dios es ser muy hermoso. Estoy muy regocijado de poder de verdad compartir todo esto que el Señor ha hecho con nosotros. Es muy hermoso, amados hermanos. Sigamos nuestro estudio. En el versículo 13
el Señor dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, este versículo 13 y 14 pues nos confirman lo que hemos venido hablando, nos confirman de dónde salieron estas personas, ¿sí? Estos pueblos, estas naciones. Y pues el anciano, por la unción de Dios, le permite explicarle a Juan, ¿sí? Al apóstol, quiénes son. Y pues efectivamente se trata de los que están pasando, ¿sí? O los que han salido de la gran tribulación. O sea, los que han tenido que pasar por todos esos terrores, pero que a diferencia de los otros sí se arrepintieron. En Daniel, capítulo 12, versículo 1, habla un poco sobre este tiempo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel pues es el arcángel, los arcángeles más poderosos que tiene Dios y de los cuales Dios usa constantemente. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallasen escritos en el libro. Entonces aquí vemos cómo ese tiempo de gran tribulación será un tiempo de angustia, de dolor, pero Dios va a usar al ángel Miguel, al arcángel, para ayudar al pueblo de Israel y para ayudar al pueblo de Dios, a todos los que se hallen inscritos en ¿cuál? En el libro de la vida. Es por eso que cuando nosotros oramos le pedimos a Dios que no borre nuestros nombres del libro de la vida, para que no tengamos que pasar por todos estos horrores, ¿sí? Y para que los que pasen debido a la desobediencia, pero que después se conviertan en Cristo, pues sean salvos también por la misericordia de Dios. En Mateo capítulo 24-21, Dios, Jesús, también habla de este tiempo de la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miren cómo Jesús describe que este tiempo va a ser terrible, que este tiempo no es comparable ni siquiera con esto que estamos viviendo del coronavirus, ni siquiera con las guerras que han habido anteriormente, ni siquiera con la guerra que ha tenido que sufrir nuestro país, con la delincuencia, con las FARC, con el ELN, con las autodefensas, ¿sí? Con estos grupos paramilitares. Esto no es nada comparable con lo que se va a sufrir en la gran tribulación, ¿sí? Muchos dicen, es que el infierno ya está aquí en la tierra. No, eso es falso. Eso es falso, eso es mentira, eso es un engaño del diablo para que no nos acerquemos a Cristo, para suavizar todo lo que va a venir. Entonces no nos dejemos engañar, amados hermanos, porque esos tiempos de verdad van a ser muy angustiosos. En Marcos 13:19 también lo dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, fijémonos, amados hermanos, que es que esto no es un chiste, esto verdaderamente es algo muy, muy, muy importante que Dios nos está llamando para que no pasemos por estos tiempos. Ya depende de cada uno, si quiere o no, si toma o no conciencia de lo que está sucediendo. En el versículo 15 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Bueno, esto nos dice qué es lo que va a realizar estas personas, ¿sí? Estos mártires de la fe, pues van a estar de día y de noche en el templo de Dios. Yo me imagino la majestuosidad que debe ser estar junto a Dios, o sea, debe ser un regocijo increíble, increíble. Si así nomás uno siente ese amor de Dios, ese poder tan hermoso, no, yo la verdad, honestamente, hermanos, eh, como dice el pastor Abraham, yo estoy que me voy, yo, yo no siento mayor placer que ese. Entonces, de verdad que debe ser algo muy, muy hermoso, muy maravilloso. Y cuando la palabra dice que extenderá su tabernáculo, pues esto se refiere al trono celestial de Dios, ¿sí? Hay que entender algo muy importante. Es que después del tiempo de este tiempo de gran tribulación va a venir el reinado del Señor Jesucristo, que va a durar 1000 años, ¿sí? Ese es lo que se llama el milenio, ¿sí? En el milenio también va a haber también un templo, ¿sí? Un lugar santo y especial donde Dios va a habitar. ¿Eso dónde va a estar? Pues en Israel, en Jerusalén. El Señor, Dios Todopoderoso, Jesús, va a habitar entre nosotros, entre la tierra, entre la humanidad, va a reinar, ya no como siervo, como vino en la primera vez, ¿sí? En el pueblo de Israel, sino ahora va a ser como rey, como Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero ese milenio, pues como bien lo dice, va a durar 1000 años. Y después de eso va a venir algo que se llama el estado eterno. Ese estado eterno, eso ya lo estudiaremos al final del Apocalipsis, pero el estado eterno ya es donde el tabernáculo, ese sitio, ese lugar donde Dios vive, ya no va a estar, digamos, limitado por paredes, por construcciones hechas por manos, no. Ya aquí va a estar, es completamente lleno por Dios mismo. En ese orden de ideas ya no va a haber templo. La palabra dice que ya no va a existir templo como tal, porque nosotros vamos a vivir dentro de Dios. El Shekinah, la gloria de Dios, va a ser nuestro templo, va a ser el templo de Dios. Entonces por eso ya no vamos a necesitar ninguna piedra, ninguna pared para ir y buscar de nuestro amado Rey celestial. Entonces es por eso que la presencia de Dios se va a convertir en nuestra cúpula, ¿sí? En nuestro lugar de protección, que nos va a librar de todos los terrores de un mundo caído, porque en el milenio, aunque va a reinar Jesús con vara y justicia, ¿sí? Pues es muy importante también entender que pues todavía va a existir la muerte. Al final del milenio, el Satanás va otra vez a volver para probar a la gente de ese milenio. Y ahí vendrá el último juicio, el juicio final, ¿sí? Lo que se llama el juicio del gran trono blanco, que como les digo, ya lo estudiaremos más adelante a su debido momento, pero pues tengamos claro que van a existir estas etapas para no confundirnos entre cada una de ellas. Bueno, continuemos. El versículo 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Bueno, pues recordemos que todos los terrores, uno de los últimos sellos, el sexto sello, vemos como el sol, ¿cierto? Va a desprender ese poder, ¿sí? Donde casi que va a quemar prácticamente a la gente se va a esconder del mismo sol, ¿sí? Y no va a tener que comer ni que tomar.
en esa época. Entonces por eso es que aquí dice la palabra de Dios eso, que ya no van a tener ni hambre ni sed. Recordemos que en ese momento no va a haber que comer, no va a haber que tomar. ¿Sí? En Isaías 49:10 la palabra dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, o sea Dios, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Cuál es ese manantial de agua? ¿Cuál es ese lugar, ese sitio donde nosotros no tendremos sed ni hambre? Jesucristo mismo. Él es el pan que da vida, el agua de vida. Todo lo de Él da vida. El Salmo número 23 nos va a presentar esto, y antes de eso voy a leer el versículo 17, el último versículo del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Aquí vemos cómo el Señor es nuestro pastor. Ese Salmo 23 que de pronto usted tiene, amado hermano, allá abierta la Biblia en una esquina llenándose de polvo, en el Salmo 23, pues ese Salmo 23 verdaderamente es un salmo muy hermoso que el Señor nos prometió, es una promesa de Dios en el cual Él cumplirá sí o sí. Vamos a leerlo, Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos, amados hermanos, este hermoso salmo que es muy profundo. No tenemos tiempo de estudiarlo pues como deberíamos, pero pues ya igual en algunos devocionales lo hemos hecho, pero nos muestra cómo el Señor nos va a guiar, cómo nos va a pastorear, cómo nos va a llevar por lugares de delicados pastos, en que Él va a confortar nuestra alma, en donde su justicia nos va a guiar, donde no temeremos porque caminemos por valle de sombras, porque Él siempre nos va a guiar. No va a haber mal que nos pueda hacer daño, pues su vara y su cayado nos va a dar la fortaleza necesaria. Él va a colocar esa mesa delante de nosotros. Por las angustias que hemos pasado, nos confortará, ungirá nuestra cabeza. Él será y es misericordioso todos los días de nuestra vida. Y así es que moraremos en el estado eterno durante toda la eternidad con Cristo Jesús. Esa es una gran promesa, amados hermanos, Salmos 23. Y la última parte del versículo 17, Apocalipsis 7, dice: y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué toda lágrima? Bueno, pues amados hermanos, pues que tuvieron que pasar por la gran tribulación. Eso es una época terrible, muy dura. Entonces en Isaías 25:8 dice Dios: miren esta promesa para ti, hermano, que de pronto estás afligido, llorando con problemas, en donde sientes que el coronavirus no te va a dejar, donde la falta de dinero, la falta de recursos económicos, donde ese mal de amor que tienes no te va a dejar vivir. Bueno, miren esta promesa:
colóquela en su corazón, amado hermano, todos nosotros. Destruirá la muerte para siempre, Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amados hermanos, terminamos con esta hermosa palabra diciéndoles que Dios está ahí, que Dios va a enjugar esas lágrimas que has derramado por tanto dolor, por tanto sufrimiento. No pienses que este es el fin, este es el comienzo. ¿El comienzo de qué? De una vida eterna. Amados hermanos, Dios los bendiga y espero podernos encontrar de nuevo muy pronto. Un gran abrazo.